A ver, la hepatitis viral aguda es generalmente una enfermedad sistémica, con virus que atacan predominantemente al hígado. La clínica es similar, ¿sí? Con mayor o menor proporción, fiebre, artralgias, anorexia, hiporexia, cefalea, etc. Y como decía hace un momento, son el 90% de la elevación aguda de aminotransferasas. Algunas evolucionan a la cronicidad. Antes de seguir, quiero darles el concepto de hepatitis fulminante. La hepatitis fulminante, para empezar, para poder llamar algo hepatitis fulminante, tiene que darse en un paciente que no tiene una hepatopatía previa, es decir, algo que apareció ahí sin ninguna evidencia previa. Es un cuadro de pocas semanas de evolución en el que aparecen signos clínicos de encefalopatía hepática asociados a un descenso de tiempo de protrombina, ¿sí? Se llama también insuficiencia hepática aguda grave, ¿sí? Y hay dos tipos, la fulminante y la subfulminante. La fulminante es aquella en la cual el tiempo que transcurre entre la aparición de ictericia y la aparición de encefalopatía es menos de 2 semanas. Y la subfulminante entre 2 y 8 semanas. ¿Okay? No todos los pacientes con hepatitis virales agudas necesitan internación, únicamente si hay encefalopatía, ascitis, signos de infección, aumento de creatinina sugerente de un síndrome hepatorrenal, disminución de glucosa, proteínas y albuminas, que son productos que se generan en el hígado. Entonces, si vemos que hay una disminución de esto es sugerente de falla hepática, o una hepatopatía crónica agudizada con alguna causa aguda. ¿Okay? Hablemos del virus A. El virus A es un virus RNA, ¿sí? Con un periodo de incubación de 15 a 30 días. La eliminación fecal de este virus, ¿sí? Empieza entre el 7º y el 10º día, y el máximo de eliminación es más o menos a los 25 días. De hecho, solamente se elimina por vía fecal hasta 5 o 10 días después de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Por eso es que a veces exagerar con las medidas profilácticas no sirve, porque en general ya estamos cuidándonos cuando ya esa persona enferma no infecta, ¿sí? Porque ya no sigue eliminando el virus por la materia fecal. De entrada se lleva la IgM, ¿sí? Y luego aparece la IgG, ¿sí? Que permanece de manera indefinida, ¿sí? Estos pacientes tienen una inmunidad contra el virus de hepatitis A, es decir, la IgM desaparece a los 4 meses, pero la IgG permanece indefinidamente. Entonces, estos pacientes están como vacunados. Una vez que les dio la enfermedad, están como vacunados, no les vuelve a dar la enfermedad. ¿Okay? Fíjense, así más o menos la curva de pacientes con hepatitis A. Acá se infectan, ¿sí? Empiezan a eliminar, fíjense, antes de las manifestaciones clínicas, empiezan a eliminar el virus por la materia fecal. Más o menos al mes empiezan a elevar aminotransferasas, a la semana empiezan a elevar aminotransferasas, inmunoglobulina M e inmunoglobulina E. Luego, esto tiene un curso, ¿sí? Después de un mes más o menos, por ahí un poco menos, empieza a disminuir las aminotransferasas, empiezan a disminuir después de 4 meses más o menos, desaparece ya la IgM y la IgG permanece de manera indefinida confiriendo inmunidad. ¿Okay? La transmisión es fecal oral, ¿sí? La prevalencia es de acuerdo al nivel socioeconómico. La transmisión es persona a persona, ¿sí? Manos contaminadas con materia fecal o algo contaminado con materia fecal que ingiere otra persona, ¿sí? Agua contaminada con materia fecal y alimentos contaminados. Una persona que fue al baño, ¿no? Se lavó las manos y cocinó, y así ocurre eso, ¿no? Es frecuente eso. La población más expuesta son los niños, en un 95% asintomáticos, ¿sí? Eso es interesante porque es común que un adulto se haga exámenes y que en la serología le salga un virus A positivo, por ejemplo. El tipo nunca se enteró que tuvo hepatitis A, generalmente la tuvo en la infancia, donde no tenía manifestaciones clásicas de la enfermedad. Hay algunas formas colectásicas de esta enfermedad. Fíjense, en cuanto a prevalencia, somos un país de altísima prevalencia, ¿sí? La infección aguda se diagnostica con IgM, ¿sí? La infección pasada con IgG, antivirus de hepatitis B. Medidas higiénicas dietéticas, exploración de aguas, tratamiento de residuos, aislamiento, pero con medida, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto de aislar los cubiertos no tiene más importancia, o sea, porque la transmisión no es oral, es fecal oral, ¿sí? Entonces, obviamente, el excusado, cosas, está bien, ya, pero ya no exagerar con lo otro porque en realidad no tiene mayor utilidad.
Hay una inmunoprofilaxis pasiva que se recomienda pre y post exposición, digamos una persona no vacunada que estuvo en contacto con alguien que no sabía que tenía la enfermedad y luego la tuvo, ¿sí? Y la profilaxis activa, que es una vacuna con virus inactivo que confiere inmunidad del 94 al 100%. En realidad no necesita tratamiento esta enfermedad, sigue un curso y desaparece, ¿no? En general, si el paciente tiene fiebre, se utiliza paracetamol, que es lo que se indica, no dieta más allá de restricción de alcohol, no reposo, salvo que el paciente no se sienta bien, ¿sí? Pero en realidad no mucho más que eso. ¿Okay? Bien, pasemos ahora con el virus B, que es el más complejo en realidad. Es un virus DNA, tiene un periodo de incubación que va de 1 a 6 meses, puede debutar como hepatitis fulminante y puede generar ciertas manifestaciones extrahepáticas también. Familiaricémonos un poquito con la estructura del virus antes de pasar a lo otro, ¿no? Por un lado está la región S, ¿sí? Que es la que sintetiza las proteínas de cubierta o de superficie, por eso se llama S, y ahí es donde se produce el antígeno S, que es el antígeno de superficie, llamado también antígeno Australia. Luego está la región C, ¿sí? Que es la región del core, del núcleo. Ahí se sintetiza el antígeno core o el antígeno C y el antígeno E. ¿Okay? El antígeno C no tiene valor clínico, lo que en realidad tiene valor clínico son los anticuerpos anticore, ¿sí? Y el antígeno E sí, es muy importante. Luego está la región T, ¿sí? En la región P, que está acá, está celeste, se sintetiza la DNA polimerasa, es decir, esto está encargado con la replicación y reparación del virus, es decir, ahí es donde se produce el genoma del virus, ¿no? el DNA viral. Y está la región X, que en realidad tampoco tiene utilidad desde el punto de vista clínica, que tiene que ver con transactivación de genes virales, es decir, con la expresión genética del virus, es lo que permite al virus multiplicarse. Desde el punto de vista epidemiológico hay más de 300 millones de portadores, la mayoría en Asia, 75% en Asia, ¿sí? 50 millones de nuevos casos por año, 20 a 40% van a morir por hepatitis, por cirrosis o por hepatocarcinoma. Los mecanismos de transmisión son similares en hepatitis B, en hepatitis C y en HIV. ¿Sí? De hecho, hay pacientes que tienen las tres cosas juntas, generalmente drogadictos endovenosos. ¿Sí? Muchas veces tienen una coinfección de virus B, virus C, hepatitis y HIV. ¿Sí? Transmisión sexual, perinatal o por sangre. Esta es la historia natural de la hepatitis B. ¿Sí? El paciente se infecta. Historia natural, se lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir. Historia natural es lo que ocurre cuando uno no ejecuta ninguna intervención sobre el paciente. ¿Sí? Es, digamos, lo que sale habitualmente si uno simplemente observa al paciente sin darle ningún tipo de tratamiento. ¿Okay? El paciente se infecta, un 25% hace una forma aguda, lo cual es una suerte, porque el 99% de los pacientes que tienen una hepatitis aguda por virus B se curan, ¿sí? Y un 1% mueren, que son los que hacen hepatitis fulminante. Un porcentaje muy pequeñito, ¿sí? Despreciable, pasan de una hepatitis aguda a la cronicidad, pero eso no es habitual. Habitualmente el paciente que hace una hepatitis crónica, el 75% de los casos de los pacientes hacen una hepatitis subclínica, ¿sí? De estos, el 90% se curan y apenas el 10% hacen una infección crónica. Este 10% son los 350 millones de portadores de los que hablamos hace un momento. ¿Okay? Dicho de otra manera, bueno, nosotros somos una zona de baja prevalencia ventajosamente. ¿Sí? Dicho de otra manera, el paciente se infecta con infección aguda, puede resolver o puede ser su portador crónico, puede sufrir la hepatitis crónica y progresar a cirrosis, descompensarse o tener un cáncer, ¿no? Esto en el lapso de 30 a 50 años. ¿Okay? Bien, vamos ahora a esto, les pido que pongan el máximo de atención a esto, inclusive les pedí que vengan leyendo esto para que lo puedan captar más rápido, porque puede ser confuso esto, ¿no? Empecemos con los distintos marcadores que tienen utilidad clínica y su significado. Por un lado tenemos el antígeno de superficie, ¿sí? Por otro lado tenemos el anticuerpo anti-S o anti-antígeno de superficie. Por otro lado tenemos el HBE, ¿sí? Antígeno E, y el anticuerpo anti-HBE o anti-antígeno E. Luego tenemos el DNA viral, que sabemos lo que es, y tenemos el anticuerpo anticore, que es lo que les decía, para fines prácticos no usamos el antígeno del core, sino los anticuerpos anticore. Ahora, ¿qué significa esto? Un paciente que tiene HBS antígeno, ¿sí?
quiere decir que está infectado. Y si tiene lo contrario, quiere decir que tiene inmunidad. ¿Sí? Lo contrario del antígeno es el anticuerpo. Si tenemos anticuerpo anti-HBs, eso quiere decir que el paciente tiene inmunidad. Ahora, si el paciente tiene el antígeno E positivo, antígeno E significa replicación. Significa que el virus está replicando. Y eso en casi todos los casos, salvo una cepa mutante que ya les voy a explicar, cuando el virus está replicando, eso viene de la mano de una carga viral alta. Es decir, si hay una replicación viral aumentada, si el antígeno E está replicando, quiere decir que hay muchas copias de DNA viral. ¿Okay? Y luego está el antagónico, ¿no? Si está el anti-HB, eso quiere decir que el virus no está replicando y que por consiguiente la carga viral va a ser negativa. ¿Sí? Y luego están los anticuerpos anticore, que son IgM o IgG o IgM total, dependiendo de cómo se lo cuantifique, ¿sí? Y que eso lo que implica es contacto con la enfermedad. ¿Okay? Esto se los digo, lo registran y luego lo borran, como decir con otra cosa. ¿Sí? Hay una variante de DNA viral que se llama covalente cerrado circular, que aparentemente tiene peor respuesta al tratamiento médico. ¿Sí? Y aparentemente este anticuerpo, HBsR antígeno, aparentemente se relaciona con esta variante circular de DNA. Pero eso es muy a futuro, digamos. ¿Okay? Ahora, existe una cepa mutante precore o E negativa. Es una mutación, digamos. No pregunten por qué. ¿No? Justamente eso es una mutación, es lo anormal, digamos. ¿No? Es la única condición en la cual el antígeno E, aún en fase replicativa, sale negativo. E inclusive puede estar positivo el anticuerpo anti-E, pero este paciente está replicando. Este paciente va a tener aminotransferasas elevadas y si pedimos DNA viral, va a tener DNA viral alto. ¿Sí? Porque esa es la cepa mutante que hace lo que no corresponde, ¿sí? que traduce una lectura que no es la lógica. ¿Okay? Por eso es una cepa mutante. Ahora sí, pongamos mucha atención en esto. ¿Sí? Empecemos con, sigan la flecha, no estoy sentado justamente porque quiero mostrarles esto con la flecha. Esta es la hepatitis B aguda con recuperación de respuesta serológica típica. ¿Okay? Pasaron 4 semanas de exposición y ¿qué pasó? Se elevaron al mismo tiempo el antígeno E y el antígeno de superficie. Eso quiere decir que el paciente se infectó y está replicando. Y como está replicando, se está dañando el hígado. Fíjense que se están elevando las aminotransferasas. ¿Okay? Al mismo tiempo se van a elevar los anticuerpos anticore. ¿Okay? La IgM por un lado y el total por otro lado. ¿Qué ocurre aquí? En el cabo de 6 meses, dentro de 6 meses, antes o después, se produce esta condición que se llama seroconversión. Una vez que se produce la seroconversión, el antígeno E pasó a ser relevado por el anticuerpo anti-E. En ese momento el virus dejó de replicar y todo empieza a disminuir. ¿Ok? En este paciente también, que se recupera típicamente, hay curación de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a disminuir progresivamente el antígeno de superficie y que después de unas semanas, ¿sí?, va a verse relevado por el anticuerpo antígeno de superficie. Ahora, fíjense un rasgo distintivo, ¿sí?, de la enfermedad hepática aguda, la presencia de IgM anticore. La IgM anticore está presente exclusivamente en la infección aguda. ¿Sí? No hay un paciente con una hepatitis crónica que tenga IgM anticore elevada. ¿Ok? Dígame. O sea que en el momento de la seroconversión, si uno le realiza el examen al paciente, digamos que está en el punto de seroconversión, va a negativizar el antígeno de superficie y, o sea, y no va a haber. No, la seroconversión únicamente significa el paso de antígeno E a anticuerpo anti-E. La negativización del antígeno de superficie es otra cosa, lo vamos a hablar posteriormente. Esta es la progresión a hepatitis crónica. ¿Ok? Acá el paciente permanece con el antígeno de superficie elevado, permanece con aminotransferasas elevadas y permanece con antígeno E elevado. ¿Ok? ¿Qué es lo que disminuye? Disminuye la IgM. Entonces, ¿qué pasa? No hay diferencia, porque si uno ve a un paciente con una hepatitis aguda y una hepatitis crónica, en ambos casos va a estar elevado el antígeno de superficie, elevado el antígeno E, elevadas las aminotransferasas. Si pidiéramos carga viral, va a estar elevada la carga viral. ¿Qué difiere la una de la otra? Exactamente, la presencia de IgM anticore. La IgM anticore está presente en el cuadro agudo
y no está presente en el cuadro crónico, porque ahí está presente el antígeno total o la IgG. ¿Okay? Ahora, hay otra condición que se llama portador crónico. El portador crónico logra la seroconversión, ¿ok? Pero no negativiza el antígeno en superficie. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Paciente sigue infectado, pero no está replicando, consecuentemente no transmite la enfermedad. Es un portador crónico porque no negativizó el antígeno de superficie, ¿ok? Pero tampoco está ni sufriendo la enfermedad ni transmitiéndola. Por eso es un portador crónico, ¿ok? Bien, entonces, pasemos esto al INCRE. Estos son los distintos escenarios que podemos encontrar, ¿ok? Vamos a hacerlo saltados para hacerlo de una manera más fácil de entender. Empezamos con la hepatitis aguda. Antígeno de superficie positivo, evidentemente anticuerpo negativo. IgM positiva, que es lo que les decía que es lo clave. Que la IgG puede estar positiva, puede positivizar después, puede estar negativa, eso es otra cosa. El antígeno E evidentemente está replicando, porque estamos en una enfermedad aguda. El anti-E va a estar negativo, ¿sí? Y no pedimos DNA viral en una enfermedad aguda, porque en realidad el DNA viral lo pedimos para monitorizar tratamiento, ¿sí? Pero si lo pidiéramos, evidentemente al estar replicando el virus va a estar positivo. Pasemos ahora, ¿sí?, a la hepatitis crónica activa. ¿Y en qué difiere de la hepatitis aguda? Únicamente en esto, ¿sí? En que el IgM en estos casos está negativo. Entonces eso es lo que nos permite hacer. Dicho de otra manera, yo tengo un paciente que tiene una hepatitis B y que tiene una IgM positiva, yo digo que es una hepatitis aguda, ¿qué hago? Espero. Aquí me toca esperar, ¿sí? Esperar un tiempo y monitorizarlo. No necesito hacerle el tratamiento todavía, ¿ok? En cambio, si la IgM está negativa, este paciente es una hepatitis crónica. Este paciente no va a mejorar ya. A este paciente tengo que darle tratamiento, ¿ok? Vamos ahora a el portador crónico. El portador crónico tiene el antígeno de superficie positivo. Evidentemente, al ser crónico, ya la misma palabra crónica implica que el IgM va a estar negativo. Pero este paciente no está replicando, ¿sí? De hecho, este paciente logró la seroconversión, pero sigue infectado, ¿sí? Y evidentemente tiene un DNA viral negativo, ¿ok? Vamos ahora a lo que contrarresta. Por un lado, la infección aguda resuelta, ¿sí?, que va a ser lo contrario a la infección aguda, digamos, activa, ¿sí? Este va a tener el anticuerpo anti-S, ¿sí?, ya va a tener la IgG, digamos, anticore, ¿sí?, y tiene el anticuerpo anti-HB. Ese paciente se lo convirtió y se curó. Ese ya se curó, porque ese no solamente que logró la seroconversión, sino que logró la negativización del antígeno de superficie. Ese ya se curó directamente, ¿sí? Y luego está la cepa mutante precore, que es lo que les decía hace un momento, que es donde esto se altera, se vuelve una locura, digamos, ¿no? Es una hepatitis crónica, consecuentemente tiene IgM negativa, ¿sí? Pero acá es donde la lógica no funciona, ¿sí? Está replicando, tiene elevación de aminotransferasas, pero tiene esto al revés de como debería ser. Por eso es una cepa mutante, ¿ok? Eleva el anticuerpo anti-HB y negativiza el antígeno. El paciente que únicamente se ha vacunado, lo único que tiene elevado es el antígeno de superficie. ¿Ok? ¿Estamos claros? Hablen ahora o callen para siempre. Igual les recomiendo, porque a veces uno lo explica, sale todo bien, ¿no? Así estuvo bien, ¿no? Pero pasa el tiempo y uno se le va. Yo les sugiero que con los gráficos y con este cuadro, sobre todo, revisen ahora en su casa esto y lo vuelvan a pasar el limpio en su cabeza. Una vez que uno lo aprende no se olvida esto, de verdad, pero a veces es un poco confusa la interpretación. Bueno, el diagnóstico se basa en los anticuerpos, evidentemente, medidas higiénicas de profilaxis, pero como el HIV, digamos así. Hay una inmunoprofilaxis pasiva con una inmunoglobulina y también está la activa, que es la vacuna que se pone al mes 0, al mes 1 y al mes 6 en el deltoide. No en todos los pacientes se requiere tratamiento, ¿sí? Evidentemente, para que el paciente, por ejemplo, un portador crónico no se trata, ¿okay? Se trata de un paciente que tiene una enfermedad crónica que está replicando. Y para que eso ocurra, tiene que haber antígeno E positivo, DNA viral con una cantidad importante, elevación de aminotransferasas y hepatitis moderada o severa si se realiza una biopsia. El tratamiento ha cambiado dramáticamente. Antes lo único con lo que contábamos era interferón, se prefería interferón pegilado. Mejoraba 1 de cada 3 pacientes, un tratamiento horrible, con efectos adversos, con incomodidad, 1 año de tratamiento.
Se intentó asociar análogos de nucleósidos como la lamivudina sin resultados muy buenos, pero luego cambia totalmente el panorama con la aparición de esta droga, el entecavir. El entecavir es un antiviral que se administra por vía oral. El objetivo del entecavir no es lograr que se negativice el antígeno de superficie, sino mantener la seroconversión en este paciente. Este paciente va a tener que tomar el entecavir de por vida, ¿sí? De por vida, pero va a tomar el entecavir como una persona toma la pastilla para la diabetes o la pastilla para la presión y va a mantener su virus inactivo, ¿okay? Una alternativa es agregar tenofovir cuando el entecavir en algún momento falla y se ve una reactivación del mismo, ¿no? El tenofovir es un antirretroviral que se utiliza en el HIV. ¿Sí? ¿Y la ribavirina? No, la ribavirina es para la hepatitis C. Vamos justamente a hablar ahora de hepatitis C. Es un virus RNA, ¿sí? Tiene 6 subtipos y acá son tiene 6 genotipos y acá son muy importantes los genotipos, porque dependiendo del genotipo podemos predecir la respuesta al tratamiento, sobre todo al tratamiento tradicional. La transmisión es igual que el virus B, periodo de incubación de 15 a 150 días y posibilidad de síndromes extrahepáticos. Si bien hay 170 a 200 millones en el mundo, en el Ecuador concretamente hay poco virus C. La historia natural de esto, el 85% cronifica, ¿sí?, a hacer síndromes extrahepáticos o en un 20% a progresar hasta una cirrosis con la posibilidad de un cáncer, de una descompensación y una muerte, ¿no? Apenas un 15% es autolimitado, ¿okay? Acá el diagnóstico es mucho más sencillo. Se diagnostica el anticuerpo por ELISA, ¿sí?, y se confirma con rivalía, o sea, con inmunoblot, ¿sí? Luego se puede diagnosticar también el RNA viral, ¿sí?, a través de reacción de cadena de polimerasa y la carga viral también, ¿no?, en caso de que ya vayamos a hacer tratamiento. Y es muy importante la determinación del genotipo, ¿sí?, porque el tratamiento, ya les explico, la curva es muy sencilla, ¿no? Fíjense, está el RNA viral constantemente, elevación fluctuante de aminotransferasas y el anticuerpo elevado. Pero me refería al genotipo porque el primer tratamiento, el tratamiento tradicional, el tratamiento con el que cuentan la mayor parte de los países en la actualidad, es interferón más ribavirina. Y este tratamiento no tiene buena respuesta en pacientes con genotipo tipo 1, ¿sí? Los pacientes con genotipo 1 no responden bien al tratamiento. Por eso, de hecho, en los pacientes que tienen elevación de aminotransferasas o tienen fibrosis y genotipo 1, el tratamiento de interferón por ribavirina se da 1 año, ¿sí? Y en los pacientes que tienen genotipos no 1, se da solamente 6 meses, ¿okay? ¿Cuáles son los factores predictores de buena respuesta al interferón por ribavirina? El primero, que el genotipo no sea 1, que sea 2, 3, 4, que son los más habituales, ¿no? Edad de menos de 40 años, carga viral baja, ausencia de fibrosis, no obesidad, razas no negras, ¿sí?, la raza negra no responde bien, adherencia al tratamiento, sexo femenino, no coinfección con otros virus, obviamente no va a responder igual de bien el paciente que solo tiene hepatitis C que el paciente que tiene hepatitis C, hepatitis B y HIV, ¿sí? No alcohol y no consumo de drogas. Sin embargo, así como aparece el entecavir en la hepatitis B, aparece el sofosbuvir en la hepatitis C. Y el sofosbuvir ha mostrado muy buena respuesta en el genotipo 1. Más bien el genotipo 3 no funciona tan bien con sofosbuvir, ¿okay? El tema con el sofosbuvir, que es un análogo de nucleótido, es que no está disponible en todos los países, ¿sí? De hecho, por ejemplo, alguien que quiere tener sofosbuvir aquí quiebra, ¿sí? O sea, ojalá que las personas que se enfermaran con hepatitis C en este medio tengan un seguro internacional. ¿Me explico? Porque ¿qué industria farmacéutica se va a meter a traer un fármaco que es caro en una enfermedad que no hay? O sea, no es rentable, digamos, ¿no? Pero es un fármaco que funciona muy bien y con muy buena respuesta justamente en el genotipo 1, que es el más complicado. Hay otros antivirales también que están en experimentación. Fíjense aquí la diferencia, volviendo a interferón ribavirina, fíjense la diferencia de respuesta entre el genotipo 1, con suerte llega al 42%, comparado con el genotipo 2-3, con muy buena respuesta. Entonces digo, no funciona igual. Y para terminar, otros virus, el virus D
invariablemente infectan junto al virus B, ¿sí? Bien sea en coinfección, es decir, que los dos están infectando juntos, o una superinfección, es decir, en el paciente portador aparece el virus B. ¿Okay? Es un virus RNA que igual tiene antígenos y anticuerpos IgG y IgM. ¿Okay? Luego está el virus E, que se parece más al virus A, porque tiene transmisión fecal oral, con un periodo de incubación más largo, 5 a 6 semanas. También anticuerpos IgM e IgG, ¿no? Y luego están estos otros virus que los pongo en la diapositiva, pero en realidad no tienen ningún valor práctico. Son virus aislados en laboratorios, de animales, pero que en realidad no tienen carácter de transmisible. Entonces, para terminar, la hepatitis viral aguda es una enfermedad sistémica que ataca preferentemente el hígado. Hay distintos virus causantes de hepatitis aguda. La epidemiología estructural y el diagnóstico es diferente dependiendo del virus y el tratamiento no está indicado en todos los pacientes, como vemos, ¿no? El virus A, transmisión fecal oral, no cronifica. El virus B, transmisión sangre y sexo. El virus B, con el antígeno de superficie, implica infección, el antígeno de replicación. Y el IgM anticore, infección aguda. Virus C, transmisión en sangre y sexo, la mayoría cronifica, 85% de los casos. Recuerden determinación por rivalía, lisa, luego rivalía, y el genotipo, que es fundamental para predecir la respuesta. El virus D coinfecta o superinfecta siempre el virus B, y el virus C con transmisión fecal oral. ¿Alguna pregunta, Felipe? Doctor, ¿el virus D es susceptible de un tratamiento del virus B o sí. Simplemente? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Otra?